Buenos días, mi nombre es Samuel Arce. El estudio del derecho colectivo del trabajo es de suma importancia para el estudiante del derecho laboral. No exageraría si dijera que la columna vertebral del derecho estudio y su conocimiento es indispensable para el abogado laborista de nuestro país. No por nada la ley orgánica le dedica un título entero y es uno de los más largos, por cierto. Sin el conocimiento de esta materia, el estudiante adolecería de la preparación necesaria en la rama de este derecho. Desde el punto de vista universal es tan importante que cuando hablamos de sus antecedentes, hablamos de los antecedentes del derecho laboral en sí. Considerando que nuestro ordenamiento jurídico es positivo escrito, la ponencia tratará del derecho colectivo y los sujetos colectivos de trabajo estipulados en el ordenamiento jurídico venezolano. El derecho colectivo laboral es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre patrones y trabajadores, pero de manera colectiva, aunque estas normas generalmente beneficien a las organizaciones conformadas por los trabajadores, porque históricamente el trabajador siempre ha sido el lado económico más débil. Los antecedentes vienen de diferentes fenómenos sociales, políticos y económicos. El más importante fue la revolución industrial ocurrida a finales del siglo XVIII en Inglaterra. Esto trajo consecuencias positivas, claro que sí, como fue la facilidad de transporte y el aumento de la producción, pero también trajo consecuencias negativas, como sería el desplazamiento de la mano de obra por las máquinas. El hombre comenzaría a ganar menos, comenzaría a ser explotado, nacerían dos nuevas clases sociales, que serían la burguesía y el proletariado. El proletariado más numeroso y menos favorecido se uniría con un fin en común, que sería un trato más humano. El derecho colectivo laboral se divide en dos niveles: derecho colectivo contractual y el régimen de empresa. Esto es muy importante a la hora de establecer la clase y tipo de sindicatos permitidos por la ley. Las bases legales son las leyes escritas, como lo es el artículo 95 de la Constitución, que le habla de la libertad sindical. El 96, que habla del derecho a la negociación y la convención colectiva. Y el artículo 97, del derecho que tienen los trabajadores de ejercer la huelga. Otra fuente de derecho es la ley orgánica, en su título 7, que regula los contenidos de manera más completa y amplia en el artículo 95 de la Constitución, 96 y 97. Por lo tanto, lo contenido en el título 7 tiene rango constitucional. El artículo 20 de la Declaración de los Derechos Humanos, que establece el derecho a la libertad de asociación. Es importante destacar eso también. Los sujetos colectivos son las organizaciones de representación colectiva en interés de un grupo de miembros determinado. Uno de los sujetos colectivos más importantes es el sindicato. Es una organización integrada por trabajadores o patrones en defensa y desarrollo y protección de sus intereses sociales. Me gustaría mencionar la figura del trabajador de dirección, que es aquel sujeto que interviene en la toma de decisiones de la empresa y tiene carácter de representante del patrón. ¿Por qué menciono este sujeto? Porque este trabajador no podrá unirse a los sindicatos de trabajadores, de acuerdo al 366 de la ley orgánica. Esto es lo que se llama principio de pureza. Para, para organizar un sindicato en Venezuela, la ley es muy flexible. Incluso los trabajadores no dependientes pueden organizar sindicatos, que es lo que llamamos sindicatos profesionales o gremiales. Una de las instituciones que juega un rol importante es la Inspectoría del Trabajo, que tiene como competencia proteger y facilitar la autonomía de las organizaciones de los trabajadores, el derecho de conocer la negociación colectiva y el ejercicio de los derechos de los trabajadores a ejercer la respectiva huelga. El objetivo de los sindicatos es satisfacer las necesidades de los trabajadores. Buscan que los trabajadores tengan un salario digno para que puedan satisfacer las necesidades materiales y morales de sus familiares. Así estos tengan acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, al vestido, a la alimentación, etcétera, etcétera. Mejores condiciones de trabajo, una estabilidad laboral, mejoramiento de las reivindicaciones sociales y la permanente democracia que debe haber en las instituciones, en la sociedad y en el sindicato como tal. El sindicato goza de plena autonomía, de acuerdo al 354. Los miembros del sindicato tienen derecho a elegir a sus líderes. Los representantes y la junta directiva se alternarán.
serán elegidos por sufragio directo y secreto. Las elecciones serán organizadas por el Poder Electoral. Los asociados pueden pedir a la Contraloría General de la República que se haga un seguimiento sobre los fondos manejados por los representantes. Y la Junta Directiva tiene la obligación de rendir cuentas de los fondos sindicales. Los sindicatos deben de registrarse en el registro de organizaciones sindicales, cumpliendo todos los estatutos en la ley. Las federaciones y confederaciones centrales deben de registrarse en la sede principal del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales. Los sindicatos pueden dar su propio estatuto. Dichos estatutos pueden regular cómo se llevará a cabo la liquidación de bienes. El tipo de sindicato. En Venezuela hay dos tipos de sindicatos, que es el sindicato de trabajadores y el sindicato de patrones. Para consolidar el sindicato de patrones se necesita un número mucho menor, un total de 10 patrones, por obvias razones, debido a que el número de trabajadores siempre va a ser mayor. Dependiendo de la clase de sindicato de trabajadores, dependerá un mínimo de trabajadores. Por ejemplo, para la constitución del sindicato de empresas se necesita un mínimo de 20 trabajadores y para el profesional se necesita un mínimo de 40 trabajadores. A manera, por último, la disolución y liquidación del sindicato. De acuerdo al 426 de la Ley Orgánica, son causas de la disolución cuando las 2/3 partes se unen en una asamblea convocada exclusivamente con ese fin, por fusión o absorción de otra organización sindical, cuando no haya el número requerido de miembros para su constitución y cuando se extinga la empresa en el caso de sindicatos de empresas y por inactividad o ausencia por más de 3 años. A manera de conclusión, podemos asegurar que nuestro derecho colectivo laboral es realmente desarrollado y se nota un gran interés en el legislador en proteger a los trabajadores y a sus organizaciones sociales y políticas, como lo son el sindicato. También se nota el interés de querer lograr los principios fundamentales del Estado, como lo sería, por ejemplo, el desarrollo integral del ser humano y la permanente democracia que debe haber en nuestra sociedad y instituciones. El deseo de proteger la democracia en esta materia es sin duda algo incuestionable. Las instituciones públicas velan por la protección de los intereses de las organizaciones sociales de los trabajadores, como es el caso de la Contraloría General de la República, que puede tener competencia de seguimiento sobre los fondos de los sindicatos, y el Poder Electoral Público, que es un poder público central que organizará las elecciones de los representantes del sindicato. Todo con el fin de lograr que los trabajadores se puedan organizar mejor y participar verdaderamente en la reivindicación de sus derechos. Muchas gracias.